Para empezar, tenemos que decir que los pares craneales se van a clasificar en pares sensitivos o aferentes, en pares motores o eferentes y en pares mixtos. Entre los pares sensitivos tenemos al olfatorio, al óptico, al vestíbulo coclear. Entre los pares motores está el motor ocular común o el óculo motor, al patético o troclear, al motor ocular común externo o abductor y al hipogloso y accesorio. Entre los pares mixtos está el trigémino, el facial, el glosofaringeo y el vago. En cuanto a su anatomía, debemos decir que el par olfatorio va a ser un nervio sensitivo. Su origen real va a estar dado en el epitelio olfatorio, su origen aparente en la cara inferior del bulbo olfatorio y su función va a ser el olfato. En cuanto a sus relaciones, podemos decir, a sus recorridos, podemos decir que las fibras nerviosas que provienen de las células ganglionares se van a encontrar en varias direcciones y se van a reunir en aproximadamente de 12 a 20 ramos olfatorios, lo que van a atravesar la lámina cribosa del etmoides y van a alcanzar así la cara inferior del bulbo olfatorio. Y para esto ya yo tengo preparado previamente unas muestras. Primero tengo que informarle a mi paciente el procedimiento que le vamos a realizar. Bueno, paciente, le vamos a hacer la exploración del nervio número 1 o nervio olfatorio, en el cual yo le voy a presentar algunas muestras. Usted necesita olerla y decirme si percibe ese olor y en caso de que lo perciba, si usted lo reconoce. No es invasivo, no le va a doler, solamente necesito que nos responda qué olor es. Bueno, primero le decimos a nuestro paciente que es necesario que él ocluya con su dedo índice su fosa nasal, cierre los ojos y cierre la boca. Paciente, por favor, con su dedito ocluya, cierre sus ojitos y su boca. Vamos a ir presentando los olores debajo de cada fosa nasal, uno y luego otro, pero separado. Vamos a ir explorando las fosas separadamente. ¿Percibe este olor? ¿Lo reconoce? ¿Me puede decir cuál es? Limón. Muy bien. ¿Percibe este olor? Sí. ¿Lo reconoce? Café. Muy bien. ¿Percibe este olor? Sí. ¿Lo reconoce? Sí, ¿cómo no? Vainilla. Sí, muy bien. Por favor, el paciente puede hacer lo mismo, pero con su dedito en la otra fosa. Cierren los ojitos y la boca. ¿Percibe este olor? Sí. ¿Cuál es? Limón. Muy bien. ¿Percibe este olor? Sí. ¿Cuál es? Café. Muy bien. ¿Y puede percibir esto? Sí. ¿Cuál es? Vainilla. Muy bien. Gracias, paciente. En este caso, el paciente no tiene ninguna alteración. Ya hecho las pruebas, debemos anotar. Como par número 2 tenemos al óptico. Este par va a ser sensorial, su origen real va a estar dado en la retina, su origen aparente va a estar en el globo ocular y su función va a ser la de la visión. En cuanto a sus recorridos y relaciones, podemos decir que este nervio va a medir aproximadamente unos 4 centímetros de longitud y se va a dirigir hacia arriba, hacia atrás y hacia adentro. En él se van a describir 4 segmentos. El primer segmento sería el intraocular, en el cual los axones de las células ganglionares de las retinas van a converger en la papila óptica. Desde allí el nervio va a perforar las capas superficiales del ojo, que serían las escleróticas y las coroides, y va a ser perforado en un sitio llamado zona cribosa. Como segmento número 2 tenemos el intraorbitario, que el nervio va a quedar comprendido en un cono formado por los músculos rectos del ojo y luego se va a sumerger en la grasa retroocular. En el vértice de la órbita por el anillo fibroso que presta inserción a los músculos rectos, el denominado anillo de Sils. En este segmento, el nervio se relaciona por arriba con la arteria oftálmica y por fuera con el ganglio oftálmico. En cuanto al tercer segmento, sería el intraductal. El nervio va a atravesar por el agujero óptico acompañado por la arteria oftálmica.
En este sitio es muy frecuente la lesión del nervio por fracturas que van a comprender la base del cráneo y el vértice de la órbita. Y por último, el cuarto segmento sería el intracraneal. Este va a medir aproximadamente 1 centímetro y está comprendido entre el agujero óptico y el quiasma. En este segmento, el nervio va a estar situado sobre la tienda de la hipófisis y sobre el canal óptico del esfenoide. Vamos a empezar con la agudeza visual. La agudeza visual se explora tanto de lejos como de cerca. De lejos vamos a utilizar la tabla de Snellen, que ya la tengo previamente preparada, y de cerca vamos a utilizar la tabla de Jagger, que es esta. En cuanto a la exploración de lejos, tenemos que situar a nuestro paciente unos 6 metros de la tabla de Snellen y le pedimos que con su palma de la mano, con un cartón o con este objeto que tenemos acá, se tape su ojito para que él pueda realizar la lectura. En caso de mi paciente, él posee lentes correctores. Le dejamos estos lentes para así evaluar si estos tienen la graduación adecuada. Bueno, paciente, por favor, necesito que usted se tape su ojito y me lea las letras que usted ve allá al fondo, empezando por la primera. E, Muy bien. F, P, Muy bien. T, O, Z, L, P, E, D, P, E, C, F, D, E, D, F, C, Z, P. Muy bien. En este caso, él puede leer una visión 20/20. En caso de que mi paciente no pudiera leer ni siquiera las letras grandes, entonces se realizaría la visión de cuentadedos, la visión de bultos y la visión de luz. Esta acción que yo le realicé a él, él lo vuelve a realizar en su otro ojito y ya tendríamos la exploración de la agudeza visual de lejos. En cuanto a la agudeza visual de cerca, utilizamos la tabla de Jagger o la cartilla para la visión de cerca. Mi paciente tiene que ubicar esta tabla a aproximadamente a unos 30 centímetros, es decir, la posición de lectura. Entonces, paciente, por favor, necesito que usted coja la tablita. Sí, coja la tablita y me lea, por favor, lo que dice ahí. En pocas palabras del mundo se ve la belleza de la naturaleza en un grado de desarrollo más grande en el reino vegetal y animal. En este caso, mi paciente puede leer muy bien todas las letras, no tuvo que alejar la cartilla. Esto significa que su visión está correcta. Bueno, como segunda evaluación tenemos la perimetría y campimetría. ¿En qué consiste? Consiste en evaluar la visión periférica de nuestro paciente. Esta prueba se va a realizar por confrontación, es decir, frente a mi paciente. Nos tenemos que ubicar en una distancia aproximada de 50 centímetros. Yo le pido a mi paciente que ocluya su ojito con este objeto que él tiene, o también puede ser con la mano, con el cartón, y el mismo ojito que él va a ocluir, yo también lo voy a ocluir y exploraremos su visión periférica moviendo además un objeto. Vamos a explorar la superior, inferior, lateral y nasal. Bueno, paciente, por favor, ocluye su ojito. Usted me va a indicar si ve este objeto. ¿Lo puede observar ahí? Sí. Acá, ¿lo observa? Sí. Acá. Sí. Y acá. Sí. Realizamos la misma operación en el otro ojito. Entonces podemos concluir que su visión periférica está normal. Bueno, como punto número 3 vamos a evaluar la visión de los colores. Para esto vamos a utilizar el test de Ishihara, el cual va a contar de 38 láminas.
las cuales van a estar conformadas por puntos de colores que van a formar una serie de números o laberintos. Este se va a utilizar para diagnosticar o determinar alguna alteración de la visión, es decir, discromatopsias. En este caso vamos a utilizar la lámina número 12, la lámina número 1. Para esto mi paciente va a tener que ocluir su ojito porque para realizar el test se tiene que realizar por separado en ambos ojos. La primera lámina sería esta, por favor paciente, ocluye su ojito. Esta es la primera lámina. ¿Qué puedo observar? Número 12. Muy bien. Esta sería la lámina de control. Tanto las personas con visión normal como con alteraciones van a ver en ella el número 12. Esta sería la lámina número 2. ¿Qué observo, paciente? Número 8. Esta sería la lámina número 6. ¿Qué puedo observar? Un número 5. Esta sería la tabla número 10. ¿Qué puedo observar aquí? Un número 2. Las personas con una visión normal van a observar un número 2. Si existe alguna alteración, no verían ningún número. Como punto número 4 tenemos el examen de ojo. Para la exploración del fondo de ojo, podemos decir que esta va a ser una prueba indolora, aunque un poquito molesta para nuestro paciente. Le debemos informar previamente qué se le va a realizar y explicarle en qué consiste. Esta no va a durar mucho tiempo, pero a pesar de eso le podemos dar breves descansos a nuestro paciente en caso de que se sienta un poquito cansado. Para realizar el fondo de ojo es necesario realizarlo con oftalmoscopía directa o indirecta. Para realizar una oftalmoscopía directa se utiliza un oftalmoscopio directo. Este nos va a mostrar una imagen normal de la retina. Sin embargo, en una oftalmoscopía indirecta se va a realizar con un oftalmoscopio indirecto, que es un equipo especializado que tienen los oftalmólogos. Esta ya nos va a mostrar, sin embargo, una imagen invertida de la retina. Para la realización correcta de este examen, necesitamos que la pupila de nuestro paciente se encuentre dilatada. En este caso ya está previamente dilatada con colirio o apagando la luz en un lugar donde haya poca luz. En este caso le realizamos con un colirio que dilata la pupila de manera transitoria. Para examinar el ojo de nuestro paciente se va a realizar mano derecha, ojo derecho y ojo derecho de nuestro paciente. Y así con el otro lado. Mano izquierda, ojo izquierdo y ojo izquierdo de nuestro paciente. A continuación voy a realizar el examen de fondo de ojo. Paciente, necesito que usted mire a un punto fijo, el ojo quietito, un punto fijo a la distancia. Le voy a realizar un fondo de ojo, no le va a doler, no le va a molestar, va a ser rápido y breve. Por favor, el otro. Y así terminamos el examen de fondo de ojo. Par craneal 3, nervio oculomotor o motor ocular común. Este va a inervar los músculos de la cavidad orbitaria, excepto el músculo oblicuo superior y el músculo recto lateral. Va a inervar los músculos que están dentro del globo ocular, como son el esfínter de la retina y los músculos ciliares. El origen real va a ser a nivel de los colículos superiores, en la sustancia gris que rodea el acueducto mesencefálico. Se va a encontrar lo que son los núcleos de origen real del nervio oculomotor. Bien, el origen aparente va a estar entre la fosa interpeduncular a nivel del mesencéfalo. También vamos a tener su trayecto. El trayecto sale de la fosa interpeduncular, se dirige hacia anterior y lateral y se relaciona con la apófisis clinoides, que se encuentra superior a lo que es el dorso de la silla turca del esfenoides. Va a atravesar el seno cavernoso y luego se dirige lateral y va a atravesar la fisura orbitaria o el conducto orbitario. Las relaciones a nivel del seno cavernoso son las siguientes. Primero tenemos el nervio troclear con la rama oftálmica, la rama maxilar del nervio del quinto par craneal con la arteria carótida interna
y también con el nervio abducen. Los ramos. Como bien se sabe, este se divide al atravesar la fisura orbitaria superior en dos ramos terminales, que van a penetrar en la órbita pasando por el anillo tendinoso común de los músculos extrínsecos del globo ocular. Bien, es por ello que vamos a tener entonces un ramo superior que se divide en dos ramos e inervan el músculo recto superior y músculo elevador del párpado superior. Vamos a tener también el ramo inferior, que este se va a dividir en tres ramos. Tenemos el ramo del músculo recto inferior, el ramo del músculo recto medial y el ramo del músculo oblicuo inferior. Este último se va a desprender en un filete corto que termina en el ganglio ciliar e inerva mediante fibras a los músculos ciliares y esfínter de la pupila. Vamos a hablar del cuarto par craneal o nervio troclear, o también conocido como nervio patético. Este inerva tan solo el músculo oblicuo superior del ojo. Su origen real va a ser en un núcleo situado inferiormente y en la prolongación del núcleo del nervio oculomotor. Su origen aparente va a ser en el frenillo del velo medular superior. El trayecto es el siguiente. Primero se va a dirigir lateral anterior, que va a estar rodeado por los pedúnculos cerebrosos superiores y el pedúnculo cerebral. Este nervio, cuando llega a la base del cráneo, se penetra en la pared del seno cavernoso, atraviesa la fisura orbitaria superior y penetra en la órbita. Las relaciones a nivel del seno cavernoso serán superior con el oculomotor, rama oftálmica, maxilar del trigémino, carótida interna y nervio abducen. Las relaciones del nervio troclear a nivel de la órbita son el techo de la órbita, músculo elevador del párpado superior, músculo oblicuo superior. Bien, vamos a hablar del sexto par craneal o nervio abducen o motor ocular externo. Bien, este va a ser exclusivamente motor, inerva un solo músculo del ojo y es el recto lateral, ya que este va a poder dar la lateralización del ojo en sí. Su origen real va a ser en un núcleo pontino situado en la fosa romboidea o suelo del cuarto ventrículo, a la altura del colículo facial. El origen aparente va a ser a nivel del surco bulbopontino. Su trayecto va a ser desde su origen aparente, el nervio abducen se dirige anterior, lateral y superiormente. Penetra en el seno cavernoso, el cual va a recorrer de posterior a anterior y se introduce en la órbita por la fisura orbitaria superior. Las relaciones va a ser que, principalmente una vez que emerge, las primeras relaciones es a nivel del seno cavernoso. El nervio abducen se va a relacionar con la rama del trigémino de la oftálmica, con la rama maxilar del trigémino y con el oculomotor, con el troclear, y además se va a relacionar con el trayecto de la carótida interna medialmente. Se dirige hacia anterior y lateral y penetra en la órbita y se dirige a la inervación directa del músculo recto lateral, donde se va a insertar directamente con la función motora del ojo. Para la exploración del par craneal 3, 4 y 6 voy a utilizar la linterna médica. Para la exploración del tercer par craneal vamos a evaluar los músculos extra e intraoculares. Para ello le pediremos al paciente que siga el movimiento de nuestro dedo, pero vamos a partir del eje de la nariz. Entonces va a seguir el movimiento de izquierda a derecha. Hacia arriba también, de izquierda a derecha. Para evaluar la parte de abajo vamos a sostener los párpados del paciente y vamos a realizar los mismos movimientos de izquierda a derecha. Para evaluar el reflejo fotomotor llevaremos una fuente luminosa para ver la contracción pupilar o miosis. Para evaluar el reflejo consensual,
Voy a poner mi mano en la mitad de la cara del paciente y voy a aplicar una fuente de luz luminosa en su ojo izquierdo y vamos a observar la meiosis en su ojo derecho. Para el reflejo de acomodación colocaremos el dedo al frente del paciente y le diremos que mira a un lugar distante y que vuelva a mirar nuestro dedo. Un lugar distante y que vuelva a mirar nuestro dedo. Al momento que el paciente mira a un lugar distante, notaremos una midriasis. Cuando vuelva a mirar nuestro dedo, notaremos una meiosis. Para evaluar el cuarto par craneal, le pediremos al paciente que mantenga la vista al frente y haga una inclinación lateral de la cabeza sin perder la vista al frente. Al realizar esta inclinación, nosotros notaremos que el ojo contralateral realizará un movimiento samedial. Y lo mismo con el otro lado. Notaremos el mismo movimiento. Para evaluar el sexto par craneal, vamos a pedirle al paciente que siga nuestro dedo de derecha a izquierda, para así evaluar el músculo recto lateral. Bien, entonces siga el dedo de derecha a izquierda. Y así estamos evaluando el músculo recto lateral. El nervio trigémino es considerado un nervio sensitivo motor o mixto, ya que posee dos raíces, una motora y una sensitiva. Por un lado, estimula los músculos masticadores y por otro, da sensibilidad a la cara, a la órbita, a las cavidades nasales y a la cavidad bucal. Su origen real se va a dividir en sensitivo y motor. El sensitivo van a nacer de las raíces o fibras nerviosas de ganglio trigeminal o también llamado ganglio de Gasser, a nivel del tronco encefálico o en la médula. En cambio, el origen motor va a nacer de los núcleos de la protuberancia. Entre ellos encontramos los dos núcleos masticadores, que son el principal y el accesorio. El origen aparente básicamente se va a dar en la cara lateral de la protuberancia. En cuanto a su trayecto, podemos decir que las dos raíces que nacen del origen aparente del nervio trigémino se van a dirigir superior, anterior y lateralmente entre el pedúnculo cerebeloso medio y la cara postero-superior del hueso, de la porción petrosa del hueso temporal. Penetran en la cavidad trigeminal por medio de un orificio. Este orificio está comprendido entre el borde superior de la porción petrosa del hueso temporal y donde se va a encontrar a esta altura una escotadura. Y la otra estructura es la circunferencia mayor de la tienda del cerebelo que va a presentar el seno petroso superior. La raíz sensitiva al llegar al ganglio trigeminal o de Gasser se despliega en un plexo triangular. La raíz motora se sitúa inferior a la cavidad trigeminal y es ahí donde se va a encontrar inferior al plexo triangular. Luego llega a la parte media del borde cóncavo del ganglio y finalmente se dirige a la raíz sensitiva del nervio mandibular para de esta forma unirse al agujero oval. Finalmente, el nervio trigémino se va a dividir en tres ramos principales: la rama oftálmica, la rama maxilar y la rama mandibular. La rama oftálmica se va a dirigir a la región de la frente atravesando la hendidura esfenoidal. La rama maxilar se va a dirigir a los alveolos superiores y va a atravesar el agujero redondo mayor. Y finalmente la rama mandibular se dirige a la mandíbula atravesando el agujero oval. Este, al ser un componente mixto, se va a dirigir sensitivamente a los alveolos inferiores y su componente motor se va a dirigir a los músculos de la masticación. Para la evaluación del nervio trigémino vamos a evaluar de acuerdo a sus ramos. La rama oftálmica es sensitiva, para lo que estimularemos la córnea del paciente con ayuda de un hisopo para poder observar el parpadeo reflejo. A continuación, con ayuda del cepillo del martillo de percusión, estimulamos la piel por encima de las cejas para explorar de igual forma la sensibilidad de la cara. Ahora, para explorar la rama maxilar, estimulamos la piel de la cara en ambos lados de la nariz
y las mejillas. Por último, la rama mandibular, al ser mixta, se evalúa la sensibilidad en el mentón. Tener en cuenta que se debe evaluar de forma comparativa de un lado y del otro. Y para explorar la función motora, se pide al paciente que abra y cierre la boca, que deslice la mandíbula de un lado al otro, y también se hace uso de la resistencia para evaluar la fuerza de los movimientos. Además, con ayuda del martillo de percusión se puede evaluar el reflejo macetero. El nervio facial es un nervio mixto constituido por dos raíces, una motora que es el nervio facial propiamente dicho y una sensitiva que es el nervio intermedio o de O'Risper. Esta de aquí tiene fibras vegetativas que inervan las glándulas sublingual, submandibular y las glándulas linguales. El origen real de la raíz motora nace del núcleo del nervio facial situado en la sustancia reticular gris, por la parte lateral del surco bulbopontino. Las fibras vegetativas proceden en sí de las fibras parasimpáticas del nervio facial y la raíz sensitiva tiene su origen en el ganglio genicular. El origen aparente se va a dar en la fosita supralivar a nivel o a la altura del surco bulbopontino. Las dos raíces del nervio facial se dirigen lateral, anterior y superiormente y se introducen en el conducto auditivo interno, atraviesan el conducto facial para dar lugar al primer segmento laberíntico. Aquí vamos a encontrar al ganglio pterigopalatino, que es el encargado de inervar las glándulas lagrimales y nasales. Tener en cuenta que aquí también vamos a encontrar al ganglio geniculado en la formación del primer codo. En su trayecto va a pasar al segundo segmento, que es el timpánico, donde emite al nervio estapedio, que se va a dirigir al músculo estribo, y este músculo estribo en sí va a mover al estribo, que es el huesecillo del oído, para poder emitir las ondas sonoras. Luego pasa al tercer segmento, que es el mastoideo, para emitir la cuerda del tímpano, en donde vamos a encontrar al ganglio submandibular, y este va a inervar la glándula sublingual, submandibular, las fibras gustativas de los 2/3 anteriores de la lengua y la zona de Ramsay-Hunt. Finalmente, el nervio sale del conducto facial atravesando el agujero estilomastoideo para poder inervar la glándula parótida y de esta forma llegar a los músculos de la cara. Tener en cuenta que este nervio va a presentar ramos extrapetrosos, intrapetrosos y terminales. Para explorar la función motora del nervio facial, le pedimos al paciente realizar una serie de movimientos como levantar las cejas, juntar las cejas. Se le pide que cierre los ojos lo más fuerte posible y tratamos de abrirlos. Observamos la cara y vemos si los pliegues labiales son simétricos. Pedimos al paciente que silbe o infle las mejillas y tratamos de desinflarlas. Finalmente, se le pide al paciente que muestre los dientes inferiores para poder observar la contracción del músculo platisma. Ahora explicaré el octavo par craneal, el nervio vestíbulo-coclear. Este es un nervio sensorial constituido por dos partes, el nervio coclear y el nervio vestibular. El nervio coclear recoge las impresiones auditivas en el oído interno y las transmite a los centros nerviosos. El nervio vestibular recoge y conduce las impresiones destinadas para mantener el equilibrio. En el origen real y aparente de este nervio tenemos que las dos partes del nervio vestíbulo-coclear tienen su origen real en ganglios periféricos análogos a los ganglios espinales. El ganglio de origen del nervio coclear es el ganglio coclear o ganglio espiral de Corti. Ocupa en la cóclea y toda la extensión del conducto espiral del modiolo. El ganglio de origen del nervio vestibular se llama el ganglio vestibular de Scarpa y está situado en el fondo del conducto auditivo interno.
El origen aparente, este nervio penetra en el puente por el extremo lateral del surco bulbopontino, lateralmente a los nervios facial e intermedio. En el trayecto y las relaciones podemos ver que se extiende desde el fondo del conducto auditivo interno hasta la porción lateral del surco bulbopontino. Ahora continuaremos con la examinación de este par en un paciente. Para esto se evaluará la audición y también el equilibrio, descartando también la presencia de vértigo. Para la exploración de la audición se puede realizar mediante un chasquido de dedos, susurrándole palabras al paciente y luego pidiéndole que éste las repita, o realizando las siguientes pruebas. Entonces, para iniciar vamos a realizar la prueba de rinde. Esta consiste en hacer vibrar un diapasón y situarlo en la apófisis mastoides del paciente hasta que deje de percibir el sonido. Inmediatamente, cuando éste nos informa que no percibe el sonido, se sitúa el diapasón al frente del conducto auditivo externo y se le pregunta si aún escucha la vibración. Si todo está bien, el paciente continuará escuchando el sonido, ya que el aire es mejor conductor que el hueso. Entonces procedemos a realizarlo en el paciente. Primero hacemos sonar el diapasón y colocamos en la apófisis mastoides hasta que el paciente nos diga que ya no escucha. Ahí ya no escucho. Entonces el oído izquierdo está bien. Realizamos la misma maniobra en el oído derecho. Hasta ahí ya no escucho. Hasta ahí ya no escucho. Ya, entonces con esto podemos ver que la prueba de rinde salió normal. La siguiente prueba que vamos a realizar es la prueba de Weber. Esta prueba se realiza haciendo vibrar un diapasón y colocándolo en la mitad de la frente. Se pregunta si el paciente escucha el sonido con ambos oídos. Si la respuesta es afirmativa, significa que el paciente está sano. Entonces procedemos a realizar y le colocamos en la mitad de la frente. ¿Escuchas a ambos oídos? Sí, con los dos. Ya. Entonces, eso nos quiere decir que el paciente evaluado está escuchando correctamente por ambos oídos. También para este par realizamos la prueba de Romberg, en la que le pedimos al paciente que se pare, que abra sus brazos con las palmas hacia arriba. Yo me coloco en la parte de atrás de él, cierra los ojos y pon la cabeza hacia atrás. Entonces aquí se evalúa que el paciente no tenga vértigos o mareos y se pueda caer. Entonces, como aquí observamos, el paciente está correctamente firme. Ya, siéntate normal. Y por último tenemos la maniobra de Dietz-Hallpike, en la que pues vamos a hacer un poquito. En esta prueba vamos a realizar movimientos de la cabeza de un lado al otro para verificar que el paciente no vaya a tener algún tipo de mareo. Entonces sostenemos la cabeza y comenzamos a girar. Y observamos que la vista está correcta y el paciente no ha tenido ningún tipo de mareo. Entonces estas serían las evaluaciones para el par número 8 del vestíbulo coclear. Nervio glosofaringeo. Este es un nervio mixto, es decir, tiene fibras tanto sensitivas y motoras. Las fibras sensitivas pasan para la parte posterior de la lengua y la orofaringe, y las fibras motoras pasan a los músculos de la orofaringe. En cuanto a su origen real, las fibras motoras sabemos que salen de un lugar llamado núcleo ambiguo. Este pertenece al bulbo, mientras que las sensoriales nacen de lo que vendría siendo el ganglio de Andersech y en el ganglio de Ehrendil. En cuanto a su origen aparente, sabemos que nace pues del surco lateral del bulbo. Su trayecto va desde el bulbo, el nervio glosofaringeo se dirige anterior y lateralmente y emerge del cráneo por el agujero yugular. Se acoda entonces en el ángulo recto y desciende describiendo una curva de concavidad anterior y superior hasta la base de la lengua. Aquí es donde se termina.
En cuanto a las relaciones, desde el bulbo raquídeo sabemos que va el nervio glosofaringeo, pasa lateralmente al flóculo y sale del cráneo a través de la porción central del foramen yugular en una vaina propia de la dura madre, ubicada lateralmente y por delante de los nervios vagos y accesorios. Ahora bien, vamos a hablar del par 10 o conocido también como nervio vago o neumogástrico. Este es un nervio mixto, es decir, tiene fibras sensitivas y motoras y vegetativas. Es el que posee un territorio de inervación más extenso, ya que comprende prácticamente lo que vendría siendo las vísceras del cuello, del tórax y el abdomen. En cuanto a su origen real, tiene un origen somatomotor que corresponde a la parte media del núcleo ambiguo, por debajo del origen del glosofaringeo. En cuanto al origen somatosensitivo, se halla en dos ganglios situados en el trayecto del nervio de este nervio. En cuanto al ganglio yugular, está situado a nivel del agujero rasgado posterior, y el ganglio plexiforme, aquí este es más voluminoso que el anterior y está ubicado por debajo de la base del cráneo. Ahora bien, vamos a hablar del origen aparente del nervio vago. El vago emerge del surco colateral posterior del bulbo, por debajo del glosofaringeo y por encima del nervio espinal. En cuanto a su recorrido y a sus relaciones, sabemos que este sale del cráneo por el agujero rasgado posterior, situándose por detrás del glosofaringeo y por delante del espinal. Luego, sabemos que este desciende por el compartimento retroestilio del espacio maxilofaringeo. En cuanto en el cuello, forma parte del paquete vasculonervioso alto, situándose en el ángulo diedro de la forma hacia atrás de la arteria carótida interna y la vena yugular interna. Más abajo forma parte del paquete vasculonervioso bajo del cuello, junto con la carótida primitiva y la vena yugular interna. En el tórax, las relaciones son diferentes, puesto que para el neumogástrico nervio vago, como se lo llama, es diferente para el lado derecho como para el lado izquierdo. En el lado derecho pasa por delante de la arteria subclavia derecha y por detrás del bronquio derecho, en tanto que el vago izquierdo desciende por delante del callado de la aorta y por detrás de lo que sería el bronquio izquierdo. En la parte inferior del mediastino, ambos nervios vagos se relacionan con el esófago. El derecho se ubica a la derecha y por detrás del mismo, en tanto que el vago izquierdo desciende a la izquierda y delante del esófago. De este modo, ambos nervios vagos atravesarán el diafragma a través del hiato esofágico, en íntima relación con el esófago. En el abdomen, el nervio vago izquierdo está aplicado sobre la cara anterior del esófago. Se ramifica en la cara anterior del estómago. En cambio, el vago derecho sigue la cara posterior del estómago y se divide en dos ramas que terminan en el ganglio semilunar correspondiente. Para evaluar el nervio glosofaringeo se debe explorar la sensibilidad del paladar blando y la parte posterior de la faringe tocando estas estructuras con el bajalenguas, con el fin de despertar el reflejo velopalatino y faringe respectivamente para evaluar la sensibilidad gustativa. Posterior a la lengua se evalúa 4 sabores, que son ácido, amargo, salado y dulce. Aquí el examinador con una mano toma la lengua del paciente y con el hisopo impregnado con alguna de las soluciones se estimula prácticamente la parte posterior de la lengua para que el paciente de esta manera perciba el sabor que se ha impregnado en el hisopo y levante el cartel correspondiente del sabor que le tocó. En este caso, el sabor que se le ha tocado es el ácido.
Para evaluar en todo caso el nervio vago, se pide al paciente que abra la boca y diga un A, y se debe mirar la simetría del paladar blando con el movimiento. Posteriormente se pide al paciente que tome agua para evaluar la deglución, que trague con facilidad la misma, y sobre todo que exista pasos retrógrados del agua por la nariz cuando se cierra la nasofaringe para evaluar la inervación motora del nervio vago sobre la laringe. El examinador debe estar pendiente de todo esto. Posteriormente, el examinador debe estar pendiente de la voz del paciente. Desde que se ingresa a la consulta, debe observar si la voz es ronca, si tiene una calidad nasal o si tiene problemas para emitir sonidos graves. Por último, se debe de estar pendiente en todo momento sobre esta sensibilidad y sobre el tono de voz, como ya se ha mencionado anteriormente. Ahora les voy a hablar acerca del 11º par craneal, el nervio accesorio. Este termina en parte en el nervio vago y en parte en los músculos esternocleidomastoideo y trapecio. El origen real de este nervio tiene dos raíces, una espinal, una medular y otra craneal vulvar. La raíz espinal es a la vez motora, sensitiva y vegetativa. La porción motora nace del núcleo del nervio accesorio situado en la parte anterolateral del asta anterior. Las fibras sensitivas se originan en los ganglios espinales situados en la unión de los filetes radiculares con el tronco de las raíces sensitivas espinales. Las fibras vegetativas nacen de la columna intermedio-lateral de la médula. Todos estos orígenes se localizan a la altura de los 5 a 6 primeros nervios craneales. La raíz craneal nace de un núcleo que es la continuación inferior del núcleo ambiguo. En el origen aparente tenemos que está formado por numerosos filetes que salen del cordón lateral de la médula anteriormente a las raíces espinales posteriores, desde la cuarta o quinta raíz cervical hasta el bulbo. La raíz craneal comprende de 4 a 5 filetes radiculares que salen del surco posterolateral del bulbo inferiormente a las raíces del nervio vago. En el trayecto y las relaciones tenemos que el trayecto de la raíz espinal asciende por el conducto vertebral, penetra en el cráneo por el agujero magno y se une a la raíz craneal cerca del agujero yugular. Así formado, el nervio accesorio sigue un trayecto lateral y anterior y superior, atraviesa el agujero yugular y se divide a la salida de este en sus dos ramos terminales. Las relaciones tenemos que en el conducto vertebral la raíz espinal está situada posteriormente al ligamento dentado y anteriormente a las raíces posteriores. En el agujero magno cruza posteriormente el borde superior del ligamento dentado e inmediatamente después la cara posterior de la arteria vertebral. En la cavidad craneal el nervio accesorio discurre posterior e inferiormente al nervio vago. En el agujero yugular el nervio accesorio está en el mismo espacio que el nervio vago y posterior a este. Y presenta a la salida del agujero yugular dos ramos, uno interno y otro externo. El ramo interno del nervio accesorio contribuye a la inervación del velo del paladar, de la faringe y de la laringe. El ramo externo del nervio accesorio inerva los músculos esternocleidomastoideo y trapecio. A continuación se procederá a realizar la evaluación de este par craneal en el paciente. Este par se evalúa la fuerza de los músculos esternocleidomastoideo y trapecio. Para el trapecio el paciente debe encoger los hombros mientras el examinador realiza fuerza sobre estos. Entonces vamos a realizar con el paciente, vamos a solicitarle que encoja los hombros mientras yo aplico fuerza al momento y vemos que la tensión muscular es la adecuada. ¿Ya? Luego, para evaluar el esternocleidomastoideo, el paciente rotará la cabeza hacia los lados contra la resistencia que aplico yo al momento de la rotación. Entonces, por favor, si puedes rotar la cabeza. Se aplica resistencia a la altura del mentón del paciente. Bien. Entonces, como vemos, si los movimientos se dan con normalidad,
hay un tono muscular adecuado del parte del paciente, entonces se puede concluir que el paciente está sano y no presentaría problemas con este par craneal. Par craneal 12, nervio hipogloso. Este va a ser motor y va a inervar los músculos de la lengua. Su origen real va a ser a nivel vulvar, a la altura del trígono del nervio hipogloso, en la fosa romboidea. Su origen aparente va a ser el surco preolivar o también conocido como anterolateral. Su trayecto primero converge lateralmente y se une en el núcleo tronco, que atraviesa el conducto del hipogloso. Fuera del cráneo, desciende hacia la cara lateral de la lengua, describiendo una curva de concavidad anterior y superior. Las comunicaciones serán con el ganglio cervical superior del simpático, también el neumogástrico a nivel del ganglio plexiforme, lingual por asa nerviosa cóncava posteriormente, que va a estar aplicada sobre la cara externa del músculo hipogloso, y con el plexo cervical profundo. Las distribuciones. Primero, las ramas colaterales. Tiene un ramo meningio, o también conocido como recurrente, tiene un ramo vascular del nervio hipogloso, ramo descendente, un nervio del músculo tiroideo, nervios de los músculos hiogloso y estilogloso, nervio del músculo genioideo, y vamos a tener ahora también los ramos terminales. Bueno, como este se va a dividir en la cara lateral del músculo geniogloso en numerosos ramos terminales, que van a ser destinados a los músculos de la lengua. Bien, vamos a hablar acerca de la anatomía funcional del nervio hipogloso. Bien, tenemos que tener en cuenta que primero va a ser un nervio motor de la lengua. También va a cumplir un papel importante en la masticación, ya que presiona y mueve el contenido de la boca. Y lo proyecta en los arcos dentarios. Interviene también en los mecanismos del primer tiempo de la deglución hacia la cavidad faríngea. Finalmente, el hipogloso es uno de los nervios del lenguaje articulado. ¿Qué quiero decir con esto? Que va a ser responsable de la pronunciación de la mayor parte de las vocales y de un cierto número de consonantes. Para la evaluación del nervio hipogloso se va a observar la fuerza de la lengua. El o la paciente debe sacar la lengua en posición recta y vamos a observar si hay desviación hacia un lado. Además, observaremos las fasciculaciones y qué tan fuerte empuja la lengua contra las mejillas, mientras ofrecemos resistencia. Es importante analizar a los dos lados.